Muy bien, estimados alumnos, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Ya, este es un tema, bueno, pues muy importante. Como les acabo de mencionar, el uso de estos componentes, ya, el temporizador, o también conocidos como los relés temporizados, ya, son muy usados en la parte del control de tiempo de activación de una carga, ¿no? Vamos a citar, en este caso, los motores, ¿no? Los motores, en la clase anterior les mencioné un poquito acerca de qué podemos hacer acerca con los temporizadores. Bueno, también podemos hacer uso para el control de iluminación. Queremos nosotros que se encienda las luminarias, ¿no? De un local o de un área pública, ¿no? El alumbrado a una determinada hora, ¿no? Digamos, yo programo el temporizador para que se active, no sé, pues a las 6 de la tarde, ¿no? Que me encienda las luminarias y se apague a las 6 de la mañana, pues, ¿no? Eh, con los temporizadores podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya le mostré una de ellas, ¿no? La parte del proyecto que hice del control de pistón hidráulico, ¿ya? Entonces, vamos a ver este tema de hoy, vamos a conocer un poco los conceptos del automatismo eléctrico, ¿no? Y la lógica cableada, que es lo que ya nosotros hemos venido haciendo, ya, el arranque directo, ¿no? El arranque estrella triángulo, con pulsadores, ¿no? Entonces, acá vamos a adentrarnos un poco más al tema del arranque del motor en estrella triángulo, pero ya usando este componente, tanto como el temporizador neumático y el temporizador analógico, ¿ya? El temporizador analógico. ¿Ya? Esto lo vamos a ver, parte del tema del día de hoy, lo vamos a ver esto en cada sim, ¿ya? Para ver cómo podemos interactuar con este componente. ¿Ok? Bien, bien, estimados alumnos, vamos a ver, alguien que se quiera conectar a la clase, vamos a ver. No, entonces todo bien, listo. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Bien, muchachos, la parte del automatismo eléctrico. Ojo, automatismo eléctrico, pero orientado al uso de contactores, temporizadores y otros elementos como pulsadores y final de carrera, ¿no? Los automatismos eléctricos son aquellos circuitos y elementos de control que se utilizan para realizar eh, el control automático de las máquinas eléctricas. ¿Ya? Entonces, la máquina eléctrica que estamos citando nosotros para su control es este motor, es este señor de acá, el motor trifásico. ¿Bien? Entonces, el automatismo eléctrico es el conjunto de módulos cableados entre sí formando lo que es un sistema de control único o cíclico, ¿ya? Único o cíclico, que permite realizar sin la intervención de nosotros mismos, ¿ya? Y realizar lo que es una serie de procesos o secuencias lógicas repetitivas sobre un sistema de potencia. Entonces, este sistema de control que nosotros estamos viendo por acá, en este caso empezando por un simple pulso, vamos a influir mucho en un sistema de potencia, en este caso la parte de conexión de fuerza, que son los motores eléctricos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? El automatismo eléctrico es una máquina secuencial con dos partes fundamentales. ¿Ya? La parte que está orientada o destinada al control, en este caso el circuito de mando, por citarlo así, ¿ya? Y la parte destinada a la parte de potencia, que es nuestro conexionado del circuito de fuerza. La lógica de contactos o la lógica cableada. Fíjense acá este tablero, ¿no? Este es un simple tablero, como ustedes ven acá. Son contactores, tiene lo que son sus conexionados de juego de contactos auxiliares. Eh, Ojo, fíjense acá, ¿no? El uso de los temporizadores también. En este caso, acá el tablero es un simple tablero con arreglo de lógica de contactos. No hay un PLC de por medio acá, ¿no? Entonces, esto me va a definir un determinado proceso. ¿Ya? Entonces,
Esto es una forma de poder realizar un control del tipo semiautomático o automático, como indica acá, ¿no? Eso va a depender mucho del tablero con que nosotros nos vamos a encontrar, ¿ya? Para las secuencias que se quieren implementar en los procesos. ¿Ya? Eso va a depender mucho en dónde ustedes se encuentren parados. Entonces, como control de bombas de agua, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Control de motores, ¿no? Y control de semaforizaciones también, ¿ya? Entonces, ya les había mencionado un poco, ¿no? Que la parte del uso de los temporizadores, ¿ya? También va a influir mucho en la utilización de la parte de los semáforos también, ¿ya? Entonces, la lógica cableada, ¿ya? Consiste en el diseño de automatismos con circuitos cableados entre contactos auxiliares de contactores, relay, ¿no? Relés temporizados y otros componentes como eh, la habilitación a través de los pulsadores, finales de carrera, sensores de todo tipo, ¿no? Ya sea inductivo, capacitivo, eh, de tipo fotoeléctrico, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar en campo con muchos de estos dispositivos, ¿no? Y cualquier otro tipo de controlador con salida relay. Ojo, no solamente ya nos vamos a basar en lo que ya estamos conociendo hasta el momento, ¿no? Cualquier tipo de controlador, estimados, destinados para un proceso, ¿no? En este caso vamos a citar al control de temperatura. O sea, en este caso, esos famosos controladores de temperatura que controlan la temperatura de un determinado proceso, ¿no? Entonces, esos controladores tienen lo que son unos relay de salida, ¿ya? Entonces, ese tipo de contacto de este controlador lo podemos aprovechar también de alguna manera para poder implementarlo dentro de este tablero, ¿ya? Es parte de su plano de mando, ¿no? Pueden hacer ustedes modificaciones, ¿no? Indicando de que vamos a instalar tal elemento, ¿no? No solamente control de temperatura, puede ser los contadores, ¿no? Y otro tipo de controlador que vayamos a ver esto en campo, ¿ya? Entonces, esa salida de contacto del tipo relay, como indica acá, también lo podemos implementar acá en la parte de control, ¿ya? Entonces, acá un poco ya viene lo que es eh, la lógica del por qué lo estoy conectando, ¿no? ¿Qué condición va a cumplir en mi circuito de control para que pueda esto, de alguna manera, formar parte de mi tablero, de mi proceso, ¿ya? Entonces, la parte acá del control de tiempo es la función básica dentro del automatismo industrial y doméstico. Como ya les había mencionado, ya la parte doméstica puede ser para el control de temporización de iluminación o de alumbrado. Bien, el temporizador, que es el tema del día de hoy, ¿ya? O también llamado los relés temporizados, ¿no? Es un dispositivo que tiene la finalidad de activar o desactivar la conexión de un circuito eléctrico durante un determinado tiempo, ¿ya? Bueno, nosotros vamos a recordar un poquito acerca del contactor, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de que yo energizo la bobina del contactor y de manera inmediata todos sus contactos cambian de posición al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, al contactor lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Como si fuera un interruptor, pero que ese interruptor está accionado eléctricamente cuando le llega la corriente a la bobina, ¿no? A la bobina con los terminales A1 y A2. Entonces, estos contactos auxiliares, tanto también como los principales, ¿no? Cierran y abren sus contactos, ¿no? Entonces, inicialmente, ¿no? Si tenemos un contacto normalmente abierto, antes de energizarlo, nosotros, eh, al momento de hacer las pruebas de funcionamiento, ya estos van a cambiar de posición. Inicialmente está normalmente abierto, ahora pasa normalmente cerrado. Y viceversa, ¿no? Los contactos que de manera inicial, antes de energizarse la bobina, estaban en posición normalmente cerrado y cuando yo no lo energice,
ahora va a pasar a normalmente abierto, ¿no? Entonces, ese cambio de posición va a depender mucho del voltaje que le va a llegar a la bobina del contactor, ¿ya? Ahora, cuando nosotros querramos nosotros de alguna manera temporizar, ¿no? El apagado de manera automática de un contactor o que esté dependiente de un tiempo, van a intervenir esos elementos de acá, los relés temporizados o temporizadores eléctricos, o también llamados los timer relay también, ¿no? Entonces, vamos a conocer también un poco el tema de la simbología de estos elementos, ¿ya? Cómo es que vamos a poder diferenciarlos dentro del plano eléctrico, la simbología del contactor con la simbología del temporizador. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos temporizadores, no? Los temporizadores también constan de una bobina de energización también, ¿ya? Constan de una bobina de energización, al igual que el contactor, la bobina del contactor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La acción de los contactos de los temporizadores dice que no cambian de manera inmediata, ojo, al momento de ser energizados, ¿no? Entonces, nosotros comparamos un contactor con un temporizador, el contactor cambia sus contactos de manera inmediata. Entonces, el temporizador no pasa eso. O sea, yo energizo al temporizador, ¿no? Y presento lo que es una acción retardada, ¿no? De tal forma que no se abren ni se cierran sus contactos después de haber pasado un tiempo. Claro, entonces, eh, acá la cuestión es que yo energizo al temporizador, pero no voy a tener el mismo resultado que un contactor, no. Acá ya va un poco el tema de ver el tiempo con el que va corriendo el temporizador desde que yo lo energizo a su bobina, ¿ya? Bien, entonces, dentro de los temporizadores tenemos muchos modelos, ¿no? Muchas marcas, ¿no? Podemos citar los temporizadores del modelo de la marca Autonix, ¿ya? Que son muy usados. Fíjense acá este modelo también, ¿no? De Allen Bradley, ¿no? Hay, no sé, pues temporizadores de la marca Omron, temporizadores Siemens también, ¿no? Esto de acá, miren acá, por ejemplo, este temporizador neumático, ya Telemecanic fabrica estos modelos, ¿no? De los temporizadores, ¿no? Esto me parece que es de la marca Siemens, si más no me equivoco. Sí, es de la marca Siemens, si más no recuerdo. Ya. Pero fíjense acá, ¿no? Este modelo del temporizador. ¿Alguno de ustedes se ha topado con esto? Estos son muy usados. Estos son temporizadores horarios. Acá yo programo ya el encendido y apagado de las luminarias. Yo programo los días de la semana, las horas, ¿no? La cual yo quiero que se active para que cuando llegue la hora, este señor cierre su contacto a través de estos bornes de acá. Esto internamente tiene lo que es un relay acá tiene internamente, para que cuando se cumple determinado tiempo, ¿no? Digamos a las 6 de la tarde, este señor cierra su contacto y me hace activar a una carga. En este caso vamos a activar un contactor para que eh, podamos nosotros aprovechar el tema de los contactos principales para poder energizar las luminarias. Ya, eso es muy usado. Esto yo lo he implementado en una ocasión, en un tablero eléctrico. Ya, son muy buenos. Hay diferentes marcas. Yo no usé esta marca. Esta es la marca Chin, como figura acá. Yo sé la marca Schneider. ¿Ya? Entonces, para hacerle recordar, ¿no? Para mí los modelos de contactores, temporizadores, todo lo que yo he venido usando antes, los Schneider son muy buenos. Y también los Siemens también. ¿Ya? Los Siemens son muy buenos, son muy versátiles. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer con un relé temporizador o un temporizador en pocas palabras, ¿no? Establecer el tiempo de conexión de cualquier elemento de salida de un circuito eléctrico, ¿no? O, por ejemplo, lo que ya hemos estado hablando un poquito, ¿no? Acerca
la activación de una lámpara, ¿no? Un contactor, una electroválvula, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es el encendido y apagado automático de las luminarias, ¿no? En los automatismos eléctricos ya se utiliza para programar el tiempo de la alimentación de los contactores. Entonces, esto es muy usado para lo que es el tema de temporizar contactores, es bastante usado en los tableros eléctricos, ¿no? Para que luego nos sirva esto para arrancar los motores eléctricos, ¿no? Los motores trifásicos que ya nosotros hemos estado estudiando, hemos estado ya instalando, ¿ya? Entonces, según el funcionamiento de los temporizadores, eh, pueden ser a la conexión y a la desconexión, ¿ok? Bien, entonces acá vamos a incluir un término más a nuestro vocabulario, ya como electricistas, ¿no? El término de on the line y el término de off the line, ¿ya? Delay significa lo que es retardo, ¿ya? En español significa retardo. On, esto ya lo conocemos. On significa encendido, off significa apagado. Entonces, esto lo podemos traducir de esta manera, ¿no? Retardo al encendido y retardo al apagado, ¿ya? La función, las funciones de temporización de los temporizadores se inicia cuando la bobina se activa o desactiva. Entonces ya vamos a ver un poquito en un diagrama de tiempos cómo es que estos elementos funcionan. Vamos a comparar un on delay con un off delay. ¿Ya? En la actualidad existe muchos diseños ya de los temporizadores que va a depender del fabricante. ¿Ya? Ojo que hay que tener algo muy en claro, ¿no? Que cuando nos encontremos con esos elementos de acá, ya les puede venir una información justo, miren, justo acá en el lado lateral del temporizador. Pero esa información le va a servir de mucho para qué, para ustedes poder configurar su temporizador, ya sea neumático, ya sea el analógico, ¿no? Para poder darle un mejor uso. Recuerden ustedes que el temporizador que ustedes eh, lleguen a ver de cualquier marca, ya va a tener muchas versatilidades de uso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa acá, no? Cualquier modelo, cualquier modelo de temporizador, ya sea de Siemens, sea de Schneider, sea de Autonix, sea de Omron, cualquier marca, el principio de funcionamiento acá es el mismo acá. Yo energizo a la bobina de este temporizador y ya está haciendo correr lo que es un tiempo internamente, ¿ya? Entonces, mucha atención cuando nosotros conectemos los temporizadores. ¿Ya? Por ese lado, atentos a lo que le indica lo que es el fabricante de los temporizadores, ¿no? Para eso, bueno, pues yo les recomendaría, ¿no? De que cuando vean cualquier elemento, sea temporizador, controlador de temperatura, no sé, pues variador, PLC, cualquier tipo de elemento eléctrico de control, ustedes verifiquen su código, ¿no? Acá este temporizador tiene un código, ¿ya? Entonces, ustedes se van a Google, lo editan y se van a bajar lo que es su manual, ¿no? Su PDF para que puedan tener más información, puedan de alguna manera ayudarse, ¿ya? Sacarle mejor provecho. Muy atentos a esa parte, ¿ya? Bien, entonces vamos a un poco conocer la identificación de estos temporizadores, ¿no? A través de su simbología, ¿ya? El temporizador on delay, el temporizador off delay y el temporizador que cumple con las dos funciones, ¿no? On delay y off delay, ¿ya? Entonces, el temporizador on delay que hemos dicho lo vamos a conocer como retardo a la conexión, ¿no? O retardo al encendido, ¿ya? Acuérdense de eso, delay es retardo y on es encendido, ¿ya? Esta es su simbología, ya fíjense, ¿no? Cómo es que tiene esta forma, así como la bobina del contactor viene acompañado con un pequeño cuadrado y una X acá, en el centro, ¿ya? Esto es para poder diferenciarlo con el contactor, ¿ya? Esta es su bobina de este temporizador, pero para el on delay, ¿ok? Para el on delay. Y fíjense acá su juego de contacto, ¿no? Cómo es que tiene la misma forma que los contactos auxiliares del contactor, pero
tiene esta particularidad de esta parte saliente, ¿no? Tiene como dos rayitas y una línea curva que está metida para adentro, ¿no? Este es el contacto normalmente abierto y este es el contacto normalmente cerrado, ¿ya? Y para la parte del off the line, bueno, eh, nosotros vamos a tener como presentación esta bobina, ¿ya? Al igual toma la misma forma de la simbología del contactor y un cuadrado oscuro, un cuadrado negro, ¿no? Entonces vamos nosotros a tener el juego de contactos de este temporizador off the line, ya retardo a la desconexión, ya, o al apagado. Sus contactos osciladores van a tener esta forma, ¿no? Al igual que el on the line, pero la línea curva es saliente acá, ¿ya? Entonces acá lo vamos a poder diferenciar de la manera más fácil, ¿ya? Y luego tenemos al temporizador que cumple con las dos funciones acá, con la función a la conexión y a la desconexión, ¿ya? Este es su juego de contactos, fíjense acá, ¿no? Cómo es que a este tipo de temporizadores se le puede sacar un poco más de provecho, ¿ya? Esta es su simbología, cumple con las dos funciones, ¿ok? Listo. Bien, hasta aquí alguna pregunta con los temporizadores, ¿todo claro? Todo bien, ¿verdad? Profe, profe, Sí, en el sí. sistema, bueno, profe, en el sistema de, al menos de luminaria que nos dice, nos estaba diciendo que había un tipo de, pues, de temporizador especial como para ese trabajo. Lo voy a Sería poner. el temporizador el ¿Esto, tercer temporizador. esto de Ya, acá te refieres? así es. Ese cumple la función del tercer temporizador que nos acaba de explicar. No, 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 no. Esto es retardo a la conexión. Ya, tú necesitas energizarlo para que eso recién temporice acá, en este modelo. Esos son muy usados, ¿ah? Son bastante buenos. Ya, pero según lo que le entiendo, en el primero, como decir que es como si fuera un contacto, viniera con contactos abiertos y en el segundo como venir con contactos cerrados. Y el tercero que tiene una mistura entre los dos, es lo que nos dio a entender, Sí, en donde nos, hay en ese. temporizadores, claro, hay temporizadores que cumplen estas dos funciones, ¿no? On the light y off the light, acá. O sea, Existen, si existen nosotros esos. quisiéramos comprar un temporizador, nos recomendaría que compráramos el tercero, el temporizador a la conexión y desconexión. Sí, sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno aprovecharlo de esa manera, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a citar esta parte de acá. Mira, a ver, los Autonix o también los Allen Bradley tienen esta particularidad, ¿no? De poder programar acá los tiempos. Por ejemplo, acá, para que no solamente haga la función on the light y off the light, o sea, acá estos tipos de temporizadores me da la facilidad de que yo lo programo para que parpadee acá, en su salida del relay, que esté abriendo y cerrando los contactos, ¿ya? Eh, claro, lo que va a pasar es que va a haber mayor número de pines de conexión de ese temporizador de acá. Ya lo vamos a ver en la clase de temporizadores analógicos, ya cómo es que yo puedo sacarle mayor provecho mediante un manual, ya, mediante un manual, ¿ya? Entonces, sí te recomendaría eso. Sí, te recomendaría eso. Bueno, para el uso de conexiones retardadas, bueno, el on delay sería el indicado, pues, ¿no? El on delay sería el indicado, ¿ya? Listo. Muy bien. Entonces, continuamos por esa parte, ¿ya? El temporizador on delay, retardo a la conexión, ¿ya? O retardo al encendido, también como indica acá, pues, ¿no? ¿Cómo trabaja esto de acá? A ver, ¿qué dice? Cuando la bobina de este elemento ya se conecta a la alimentación, o mejor dicho, lo energizamos, en este caso con 220 voltios, ¿no? Eh, Comienza el proceso de temporización. Después del tiempo ajustado en el temporizador, ya, los contactos
cambian de posición, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Fíjense acá en este diagrama de tiempo, ¿ya? Se los pongo de esta manera para que puedan verlo de manera un poco más fácil y entendible, ¿no? Junto con este concepto. Fíjense acá, ¿no? Yo tengo este diagrama de tiempo. ¿Qué me indica acá? Tensión en la bobina del temporizador, ¿ya? Recuerden ustedes de que en el diagrama de tiempos que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? La parte de acá de este eje es el estado en el que se encuentra, encendido o apagado, on-off. Ya, vamos a ponerlo por acá con... Este sería el apagado, el off. Y la parte de acá, donde está ubicada la parte de la activación, la vamos a llamar on. Y recuerden que este eje de acá representa lo que es el tiempo que está energizado, un elemento, una carga en este caso, el tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense acá. Dice, esto de acá es la tensión en la bobina del temporizador. Okay, yo lo energizo y fíjense acá cómo es que acá en este otro diagrama de tiempos me representa lo que es el cambio de posición de los contactos acá. ¿Ok? Fíjense. Esto de acá yo lo energizo, ¿ya? Y después de un tiempo, digamos, yo le ajusto el tiempo a 5 segundos, después de ese lapso de tiempo, sus contactos cambian de posición. ¿Ok? Si digamos, yo tengo lo que es un contacto, a ver, vamos a llamarlo acá, vamos a suponer que todo esto de acá es el contacto normalmente abierto. ¿Ok? Entonces, inicialmente, esto está abierto, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, después de ese tiempo, ¿a qué posición pasa? Cerrado, profe. Correcto, normalmente cerrado. ¿Ya? Bien, entonces vamos a nosotros también compararlo con un off the light, en este caso con retardo al apagado o retardo a la desconexión. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el momento que le llega corriente a la bobina del temporizador, los contactos cambian de posición desde que lo energizamos, ¿no? Cuando desactivamos a la bobina de este temporizador, recién empieza a correr el tiempo de desactivación. En este caso, el tiempo T. Acá. Vamos a ponerle acá el puntero láser. Okay. El tiempo T. ¿Okay? Para que vuelva a su estado inicial, reposo. Entonces vamos a verlo acá en este diagrama. ¿Ya? ¿Qué me indica acá? Que la tensión en la bobina de este temporizador, ¿ya? Al momento que yo lo energizo este elemento, ¿ya? Fíjense acá que su contacto, vamos a poner acá que eso es un contacto normalmente abierto también, ¿ya? Perdón. Listo. Esto de acá es un contacto normalmente abierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, les pregunto, ¿no? Cuando yo energizo a la bobina de ese temporizador, ¿qué pasa con este contacto de acá? De estar abierto pasa a... Normalmente cerrado. Ajá, muy bien. Entonces, ese cambio de posición lo hace de manera inmediata desde que yo energizo esta bobina. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Que cuando yo dejo de energizar esa bobina, ¿ya? Fíjense cómo recién corre el tiempo de temporización. Entonces, de estar normalmente abierto a normalmente cerrado en un inicio, hasta que yo lo desconecte, ¿ya? Ahí recién pasa lo que es el tiempo T de temporización, como me indica acá, ¿ya? 5 segundos. Y después de ese tiempo, vuelve a su posición inicial. ¿Ok?
vuelve a su posición que está normalmente abierto. Eso es lo que me quiere decir el off delay. ¿Ya? Entonces, la acción del on delay es retardada la conexión, y en comparación con el off delay es retardada a la desconexión. ¿Okay? Eso va a depender de cómo nosotros en estos dos de los elementos vamos a manipular el voltaje de alimentación en su bobina. ¿Ya? Bien, entonces, como tema de hoy, como práctica de hoy, vamos a ver el tema del temporizador neumático. ¿Ya? El temporizador neumático es un elemento muy usado, ¿no? Muy usado en lo que son los arranques, ¿no? No sé, pues de motores, en arranque estrella triángulo, infinidad de activaciones temporizadas. Entonces, el temporizador neumático, fíjense acá, ¿no? A ver, yo les pregunto acá, ¿qué pueden observar ustedes de acá, estimados? Tiene dos juegos de contacto, ¿verdad? Esto es el normalmente cerrado. Bueno, acá del costado es un normalmente abierto. ¿Ya? Entonces, les quiero hacer la siguiente pregunta. A ver, ustedes que observan acá, ¿tiene o no tiene bobina de energización? A ver. Sí, profesor. A ver, observa bien, ¿ah? Porque yo solamente veo dos juegos de contacto acá nada más. Normalmente cerrado y normalmente abierto nada más. Les pregunto, ¿esto tiene una bobina de energización? ¿Sí o no? Ok. Este elemento de acá, este temporizador neumático, ¿ya? Sea on delay o off delay, fíjense acá, ¿no? Acá les muestra la imagen, ¿no? Ese temporizador on delay, ¿ya? Su función es retardar la conexión. Estos tipos de temporizadores no tienen lo que es una bobina de energización, si se dan cuenta acá, si pueden observar ustedes. O sea, es solamente contacto acá. Normalmente cerrado y normalmente abierto. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo es que se tiene la utilización de este temporizador? Entonces, ¿cómo hace el cambio de contacto después de ese tiempo? Ah, entonces, acá ya viene lo que es una cosa acá que tenemos que nosotros ver al momento de ver un temporizador. Este es un temporizador neumático. ¿Ya? Fíjense acá, neumático. ¿A qué se les viene a la mente cuando ven la palabra neumático? Aire. Muy bien, correcto. No hay una presión. Ok, muy bien. Entonces, para citarlo así, ¿no? Entonces, neumático ya viene de lo que es del tema de aire, pues, ¿no? Entonces, este temporizador, su principio de funcionamiento se basa en una función neumática, en una función de aire, ¿no? Entonces, internamente se basa en lo que es en la acción de un fuelle que tiene internamente, acá, como una especie de diafragma. Ya lo vamos a ver esto en un video acá. Entonces, este fuelle que se comprime al ser accionado por el contactor, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que este temporizador neumático se engancha al contactor. Fíjense, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Se basa en la acción de un fuelle que se comprime, ¿ok? Al ser accionado por el contactor. Ah, entonces este elemento de acá, este temporizador neumático, ¿ya? Que obviamente que se basa en la acción del ingreso de aire, ¿no? Nosotros vamos a acoplarlo acá bien al contactor, ¿no? Entonces, eso de acá tiene lo que es una especie de ranura. Ustedes han visto los contactores, ¿no? Acoplamos nosotros al temporizador neumático, lo encajamos bien, y ¿qué es lo que pasa? Eh, Al momento que se energiza el contactor, hace una especie, jala, mejor dicho, jala al temporizador, al elemento del temporizador neumático, una de sus partes móviles,
para que recién haga la cuenta de temporización. ¿Ok? Entonces, un temporizador neumático tiene lo que es un filtro por donde ingresa el aire comprimido, ¿no? Hay un vástago de latón en forma de cono que se acopla a un tornillo de regulación, que es esto de acá, el tornillo o la perilla de regulación de tiempo, ¿no? Que va desde el orden de los 0.1 segundo, ¿no? Es de acuerdo un poco al rango que va a trabajar el temporizador. Entonces, fíjense acá, ¿no? Los contactos de los temporizadores neumáticos están denominados con dos juegos de contactos, ¿no? En este caso, normalmente cerrado, que está denominado como lo ven acá, el 55 y el 56, y el normalmente abierto, 67 y 68, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hagamos instalación de estos elementos, lo vamos a acoplar al temporizador en la parte delantera, en la parte de adelante, ¿ya? Eso lo vamos a ver en cada simu, ¿ya? Cómo nosotros lo vamos a acoplar así de esa manera, ¿ya? Bien, entonces, para que quede un poco claro el tema del temporizador, ¿ya? Nosotros vamos a ver lo que es un video, ¿ya? En YouTube, para que quede un poco claro el tema de la construcción interna, ¿no? De este mismo, de estos elementos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer la pausa acá de la grabación para dar pase al video.